Bienvenidos a un programa más del Tincuy, un podcast de antropología. Y hoy tenemos como invitada a María Alejandra Garzón. Ella es de Colombia y nos va a estar compartiendo sus reflexiones sobre una política internacional relacionada a las presidentas. Entonces, este podcast se llama Las mujeres en el ejercicio del Perú, hoy en México, Perú y Honduras. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días, José. Qué bueno que estemos acá desde la Amazonía ecuatoriana hablando de las mujeres en el ejercicio del poder en América Latina. Sí, más antes María Alejandra también habló en torno a su tesis sobre la contrarrevolución cultural, donde enfatiza y muestra todo el desarme político, cultural, en relación al expresidente de Colombia, Uribe, ¿cierto? Y ahora que hay una sentencia, ¿cómo está el panorama? Bueno, ya que estamos hablando de poder y de mujeres, creo que ayer se emitió la sentencia contra Álvaro Uribe Vélez, el fallo condenatorio de 12 años de privación de la libertad con condición domiciliaria. Aunque esto no tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad de los que debería estar siendo procesado Álvaro Uribe Vélez, sí ser hallado culpable en este juicio por tratar de persuadir testigos en el marco de entender la formación y conformación de estructuras paramilitares junto con su hermano Mario Uribe, sí da cuenta de que hay una necesidad de ocultamiento de la información por parte del expresidente y da cuenta de una forma de manipulación de la información directamente, que es algo que también en esa oportunidad de la entrevista hablamos y que lo ha hecho durante sus 8 años de gobierno, movilizando la prensa a su favor y tratando de imponer un discurso que se hizo a partir del silenciamiento de muchas personas, muchas mujeres y muchos hombres, sobre todo líderes y de lideresas sociales en Colombia. Así que es un triunfo pequeño, un triunfo de aliento para las organizaciones de víctimas directamente. Gracias por preguntarlo. Algo que vamos a hablar hoy es también cómo las políticas de memoria o de desmemoria de los estados impactan directamente en la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es un pequeño gran triunfo para la memoria en Colombia. Claro, y con todos estos procesos de justicia transicional, en procesos de conflicto interno armado, como el caso de Perú, Chile, Argentina y en este caso Colombia, ¿no? Va a marcar un hito y además también les invitamos a que puedan ver esa entrevista con María Alejandra también, quien nos ha compartido su tesis de licenciatura y en el cual también se explica sobre las conexiones que él tiene con el paramilitarismo y asimismo también con los falsos positivos, ¿cierto? ¿Puedes explicarnos para recordar un poco qué eran los falsos positivos? Bueno, los mal llamados falsos positivos fueron ejecuciones extrajudiciales a jóvenes de extracción popular, de origen campesino, de origen urbano, que eran engañados por terceros que contrataron las fuerzas militares de Colombia para ser llevados a lugares apartados, ser vestidos con uniformes, botas nuevas, uniformes camuflados de uso privativo de las fuerzas militares y ultimados con tiros de gracia, para luego ser pasados como personas dadas de baja en combate, como guerrilleros dados de baja en combate. Entonces fue una política del horror que sufrió sobre todo los jóvenes más humildes, jóvenes que hacían parte de hogares liderados o encabezados por mujeres, muchas de ellas en condiciones de desempleo, en condiciones casi que por debajo de la miseria. Esa fue una política
contra las personas empobrecidas de Colombia, ¿no? Porque utilizaron las necesidades económicas de los jóvenes y de estas familias para ser engañados y posteriormente ser vilmente asesinados por las fuerzas militares. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, esperemos que se pueda cumplir todo el proceso de la justicia y que no existan acciones como el caso del Perú, que fue un indulto, y en cuestiones políticas siempre es una arena bastante movediza, ¿no? Uh-huh. Entonces, volviendo un poco al tema que hoy nos convoca para hablar sobre las mujeres, dentro de la historia y la manera en cómo se ha narrado sobre las mujeres, es que siempre han estado fuera de las tomas de decisiones de poder, fuera de lo político, más circunscritas a las cuestiones domésticas, a las cuestiones de cuidado. Históricamente se ha contado sobre eso, ¿no? Hay mucha evidencia en contextos prehispánicos donde las mujeres sí tenían un rol importante en procesos de la colonia, por más de estos contextos que privilegiaban al hombre, pero sin embargo también la mujer tuvo una actoría. Y actualmente en contextos democráticos, hablar de México, Perú y Honduras, dos de estas presidentas que han hecho un proceso democrático, elegidos, el caso de Xiomara Castro en el 2022 en Honduras, posteriormente Claudia Sheinbaum en el 2024, y el caso de Dina Boluarte, que es un caso bastante especial, que se produce posible, entre comillas, un autogolpe por Pedro Castillo, el Congreso da una vacancia y el 2022 eligen como vicepresidenta, que es Dina Boluarte, asume el mandato hasta la actualidad. ¿Cómo podemos entender en términos generales? Yo sé que hay especificidades de cada uno y que el tiempo no nos va a alcanzar para poder hablar sobre ello, pero sí como para poder comprender y engoblar estos gobiernos de las presidentas en estos tres países. Bueno, hablar de presidentas en América Latina directamente está ligado a unos procesos que cada nación ha tenido históricos, pero también es hablar de lo que ha sido la movilización de las mujeres en términos sociales e históricos. Estas tres presidentas, aunque vienen de diferentes formas al poder, representan la capacidad que hemos tenido las mujeres de movilizarnos a lo largo y ancho de la historia, de romper esa posibilidad de solamente pertenecer al mundo doméstico, al mundo privado, ojo, sin dejar de lado que las cuestiones del ámbito doméstico son cuestiones valiosísimas y que ya hemos demostrado desde la academia, desde la protesta y demás, que son el eje fundamental y el sostenimiento de la vida, del mundo e inclusive del mismo sistema capitalista, ¿no? En esa medida, hay que mirar a América Latina con estos lentes, si se quiere, de las teorías feministas y de los movimientos de mujeres, para entender que el hecho de que tengamos una marea verde enorme en los últimos años, el hecho de que se haya dado unas políticas de género a principios de los 90 o finales de los 90 en muchos de nuestros países, habla de la movilidad social histórica de las mujeres. Eso también dentro de los partidos se ha visto. Y aquí va algo que yo pude encontrar como en estas tres presidentas, y es que todo el tiempo han tenido que luchar dentro de sus partidos para tener lugares que no han sido históricamente para mujeres, ¿no? Ser candidatas a la presidencia, ser candidatas internas dentro de sus partidos, digamos que ha sido difícil. Y creo que en el camino muchas, no solamente estas tres presidentas, sino muchas mujeres, para poder acceder al Estado y ser gobierno, han tenido que dejar las agendas propias de la lucha de las mujeres, adaptarse a muchos discursos, adaptarse a una prensa que es profundamente machista en ese recorrido político que hacen las mujeres. Y creo que ahí quisiera detenerme un poco para hablar como del papel de la prensa en América Latina con quienes aspiran a acceder al poder, y es cómo se le hace todo un bagaje de cómo es como madre,
cómo es como hija, quién es su esposo, muchas veces es esposa de, como en el caso de Xiomara Castro, que tiene como al expresidente Zelaya como su gran sombra, o a compañeros que le hacen sombra, como es el caso de Dina Boluarte, que aunque hay muchas cosas que vamos a hablar hoy en esta conversa con la que hay que ponerle óptica y hay que ponerle sentido crítico, también ha tenido que luchar con esa sombra de los hombres dentro de la prensa, ¿no? Esa cuestión de claro, de que faltó a su lugar como presidenta por estarse haciendo una cirugía estética, pero veamos toda la cantidad de caricaturas que se han hecho en torno a su físico antes de que se hiciera el procedimiento quirúrgico, después de que se hizo el procedimiento quirúrgico, todo lo que ha sido criticada por cómo se viste, por cómo habla y demás, y que eso no necesariamente se hace con los hombres en el poder, sino que se hace con las mujeres. El caso de la presidenta mexicana Claudia, que también la prensa ha mostrado su machismo, hablando de ella como ofendiendo a la labor doméstica, como ya llegó una mujer al poder, entonces ya vamos a tener orden, en un sentido despectivo de lo que implica ser mujer y de lo que implica el trabajo de cuidados y demás dentro de la casa. Lo que sucedió con Donald Trump frente a la reunión del G8, que le dejó esperando, entonces toda la prensa se volcó a decir que la había dejado como una novia, esperando en el altar. O sea, hay una ridiculización de las mujeres y todo el tiempo la prensa está mostrando que están a la sombra de un hombre, que están supeditadas a un hombre y son las presidentas de sus naciones, ¿no? Entonces, claro, primero los partidos, quebrar muchas reglas dentro de los partidos que históricamente han sido liderados por hombres, que son las mujeres las que están más que todos en las secretarías o en otros lugares, pero no como candidatas directas. Quebrar esto. Segundo, el ejercicio de la prensa como un ejercicio que muestra el machismo que también tienen que vivir las mujeres para posicionarse dentro de espacios de gobierno directamente. Y yo pondría una tercera cosa, y es esta cuestión de que las mujeres seguimos teniendo el rigor de ser calificadas por esos otros roles que se nos han impuesto históricamente, como ser madres, ¿cierto? Como ser hijas, inclusive nietas, si son nietas de, o esposas de, o madres de, y si fallamos en alguno de esos roles, por más de que tengamos una buena carrera política, vamos a ser juzgadas o van a ser juzgadas las mujeres que desean acceder al poder, más por este tipo de roles impuestos de género que realmente por el ejercicio político como tal. Claro. Y la estética. Ya dejo ahí sobre la mesa. Entonces, desde tu perspectiva, ¿consideras que la prensa juega un papel muy importante de retroalimentar estos mandatos de género impuestos principalmente a las mujeres, asociándolas o reduciendo su capacidad o burlando estas cuestiones, ¿no? En cómo es representada a nivel internacional? Me parece una muy buena entrada como para poder situarlas también a lo que tienen que enfrentarse, que son su representación, pero mediatizada a través de discursos y todo. Claro que cada una de las presidentas tienen como determinadas personalidades y algunos aspectos que le hacen distinto, ¿no? Por ejemplo, sería muy distinto en el caso peruano si Keiko Fujimori, que es que tiene el legado más de su padre que de ella misma, ¿no? Y a diferencia de Dina Boluarte, que es de provincia y que poco a poco ha ido escalando y tuvo unos ciertos lazos mucho más fuertes con Perú Libre y tuvo la oportunidad de estar presente ahí, ¿no? Entonces hay también una cuestión de centralismo ahí que opera, ¿no? que está presente ahí. Ahora, la relación justamente con la trayectoria que pueden tener Sheinbaum y Xiomara Castro en cierta medida, aunque de distinta manera, se han aproximado al movimiento de mujeres. En cambio, en Dina Boluarte tenemos otra mirada distinta. Entonces, ¿cuáles podrían ser estos denominadores comunes que pueden compartir ellas en políticas de género? O sea, ¿cómo es su actuar de ellas? Porque a veces uno piensa que si tenemos una mujer candidata, pues
significa toda la lucha de las mujeres con sus derechos, las reivindicaciones y todo, ¿no? O que también no puede ser así. De acuerdo. Digamos, frente a las políticas de género, en el caso de Dina Boluarte, creó un Consejo Nacional de Mujeres. Ese ha sido como que es un espacio consultivo donde hay representantes del Ministerio de Mujeres y Población Vulnerable. Ahí me corrige Sí, sí. Merced, que es peruano. Y ella habla mucho sobre la violencia doméstica y el acoso dentro de sus planes de gobierno y dentro de la creación de este consejo directamente, que fue en el 2024, si la memoria no me falla. Eso sería como su lugar de acercamiento con las mujeres. Ha hecho algunos reconocimientos a las labores de mujeres que no necesariamente son limeñas, sino que vienen de provincia, frente a sus trayectorias, les han nombrado directamente y ya. Creo que está ahí. Obviamente hay un presupuesto para la cuestión de género y demás, que habría que observar cómo se está dirimiendo, cómo se está ejerciendo actualmente, porque hay muchas críticas frente a, claro, hay un Consejo Nacional de Mujeres, hay un Ministerio de Mujeres y Población Vulnerable, pero bueno, hay otras políticas que ella está aprobando, hay otras cosas que ella está promoviendo y que van en contravía con la agenda de mujeres, ¿no? Claro. Y ahí podemos hablar más adelante sobre lo que está pasando con la ley de amnistía, con la cuestión de la memoria y la desmemoria que se está promoviendo, porque la mayor parte de la población afectada indirectamente son las mujeres. ¿Sí? Son las que tuvieron que enterrar a sus padres, a sus hermanos, son las que tuvieron que asumir gran parte de los proyectos de vida y también fueron afectadas directamente por el conflicto interno armado. Entonces, estas otras políticas, aunque aquí se esté nombrando, aquí se esté diciendo, estas otras políticas también afectan directamente a las mujeres. En el caso de Xiomara Castro, es una persona que quiere construir un Estado socialista, ya lo dijo desde su primer día de gobierno, y esto ha implicado que ella también hable de violencia intrafamiliar, que es un concepto que podemos complejizar en la medida de que no hay un afectado directo, sino que cuando se habla de violencia intrafamiliar es como que cualquier miembro puede ser afectado, pero nosotros sabemos que la violencia intrafamiliar es una violencia de género directamente contra las mujeres y que luego viene la violencia vicaria, que es lo que sucede con los hijos y demás. Entonces nombrarla así ya da cuenta de que queremos tocar algunas cosas, pero no de raíz. Xiomara también ha promovido la interrupción del aborto en casos especiales y también despenalizó el uso de la píldora de emergencia o del día después dentro de su país. Entonces ha ido más hacia el tema de la reproducción sexual de las mujeres y también ha tenido una política de participación que es un poco ambigua, que todavía logra ser un poco ambigua, igual que la de Dina Boluarte, porque ambas hablan de participación política de las mujeres y de paridad, pero no hay una política fuerte para que eso se lleve a cabo, tanto dentro del Estado como por fuera del Estado, porque la participación política no solamente está relegada a escaños dentro de espacios decisorios, sino también la participación política tiene que ser efectiva en la ciudadanía de a pie. En el caso de Claudia Sheinbaum, declaró este año como el año de la mujer indígena, y ahí tenemos un ejercicio de reparación histórica para las mujeres indígenas de México. Es una persona que todo el tiempo en su discursividad y en lo que está haciendo está poniendo de relieve discusiones frente al género. Es una persona que ha hablado de que es comandanta en jefe de las fuerzas militares, pero que también respeta el ejercicio doméstico. Acaba de aprobar también una ley México para que las mujeres mayores de 60 años tengan acceso directamente a una pensión por el trabajo que ha implicado las labores de cuidado dentro del hogar. También está hablando de participación ciudadana, de movilidad ciudadana, ha creado varios espacios para que las mujeres puedan participar
Y declarar el año de la mujer indígena implica revisar el acceso a la tierra de las mujeres indígenas en México, revisar el acceso a derechos sexuales y reproductivos dentro de la nación mexicana y revisar qué, y ella lo decía en uno de sus discursos, también qué ha sucedido con la mujer mexicana desde la creación de la República hasta este momento en términos de ejercicio de ciudadanía activa. Claro, y entonces ahí encontramos como una sintonía de las mujeres ciudadanas en torno a los gobiernos, que en el caso de Perú hay como un divorcio, ¿no?, en torno a ello, porque justamente por los actos de represión estatal que cometió Dina Boluarte y también por las maneras en cómo se dirigió a la población quechua-hablante, principalmente de Puno, que fueron a protestar y que cuestionaron la manera en cómo ellas ejercían su maternidad, por ejemplo. Entonces ahí hay como líneas también que van mostrándonos un panorama distinto, ¿no? Siendo las tres las primeras presidentas dentro de sus países, que también es un desafío en torno a una sociedad que genera determinadas ideas, preconcepciones en torno a qué tan fuerte va a ser defendiendo el Estado-Nación, ¿no? Y la relación que tienen con las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cuáles estas posibles entradas analíticas que podemos tener en torno a la relación y el papel que juegan con las Fuerzas Armadas, sus gobiernos de estas tres presidentas? Yo creo que como mujeres a nosotros nos debería importar un montón las leyes que hay en el mundo sobre el porte de armas, nos debería importar un montón la militarización de la vida, porque parece que es una cuestión alejada a nosotras, porque no, mayormente la población de mujeres en América Latina no hemos hecho porte de armas, a no ser que hayamos hecho parte de las fuerzas militares o de ejércitos, al margen de la ley y demás. Pero parece un tema lejano y que no se debe discutir, y claro que se debe discutir. La mayor parte de los feminicidios en América Latina se da con armas de fuego. Por terceros, así que es un tema enviados por terceros o por sus compañeros o excompañeros que de manera irregular o de manera ilegal consiguen las armas para perpetuar este tipo de crímenes contra las mujeres. Entonces, en el caso de estas tres presidentas, en el caso en especial de Dina Boluarte con el Perú, esta cuestión de la amnistía y cómo ella juega con la ambigüedad de la soberanía nacional ante el llamado de la Corte Interamericana, ¿no? Pero no juega con ese discurso de la soberanía a favor de las mujeres del campo peruano para proteger sus semillas, para respetarlas como pueblo, ¿cierto? Como mujeres quechua hablantes, no le respeta ahí la cuestión de la soberanía, pero en el momento en que saca esta ley de amnistía para policías y militares y grupos de autodefensa, entonces sí hace un llamado a que hay que respetar la soberanía y lo que se haga dentro del Perú. Entonces es una presidenta que juega con la ambigüedad, es una presidenta que no desea entender la discursividad que tiene el porte de armas, que tiene la falta de acceso a la verdad y la justicia para la gran parte de la población de mujeres que ha sido afectada por el conflicto interno armado. Y por lo tanto eso sumado a las formas de represión que ha utilizado, la cantidad de personas asesinadas en el Puno, que fue una masacre, pues habla de ese rezago de el desarrollo del machismo dentro de la ejecución del Estado de Derecho, del Estado moderno y de la forma en la que se tiene que mostrar la fuerza para que haya respeto. Una presidenta que se esconde de sus conciudadanos y conciudadanas, que no da la cara, que no está ahí, que militariza un montón de espacios cuando va a llegar a algún lugar o que inclusive le incumple las citas con la ciudadanía por miedo a su seguridad. Es una presidenta que todavía muestra rezago de ese Estado machista, de ese Estado patriarcal que es el Estado moderno y que se resguarda detrás de las fuerzas militares directamente
y les entrega una ley de amnistía, que es una ley de la desmemoria, y que lo que hace es revictimizar a las madres, a las abuelas, directamente de las personas que fueron afectadas, que fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas. Entonces es una política contra las mujeres también la ley de amnistía, ¿no? En ese sentido se tiene que ver, una militarización es una política contra las mujeres directamente, contra las ciudadanas y contra las personas más vulnerables en general. En el caso de Xiomara Castro, es una persona que también, una presidenta que ha utilizado la militarización como una forma de política de seguridad, es algo que se le ha criticado un montón. En el caso de Honduras hay un montón de trabajo, de investigación frente a corrupción y frente a nexos de gobierno con narcotraficantes, y la manera en la que se ha reaccionado ante este tipo de escándalos es a una militarización. En Honduras hay unas cifras escandalosas frente a la pobreza y a la miseria, y sigue siendo una política la militarización de los barrios populares, sigue siendo una política la represión a las formas de pensamiento diferente, a pesar de que es una presidenta socialista, a pesar de que es una mujer que promueve la liberación nacional y demás. Sigue teniendo este rezago de las fuerzas militares. El caso de Claudia, que se declara la comandanta en jefa de las fuerzas militares, ahí también hay este matiz de entender las fuerzas militares como las únicas que pueden ser portadoras legítimas de las armas. Entonces en las tres veo todavía, en términos de relación con las fuerzas militares, un rezago de esa práctica machista de entender la fuerza como el orden y de entender a los militares como los únicos que pueden garantizar la democracia. Y es un discurso muy peligroso para nosotras las mujeres en el ejercicio del poder y también en el ejercicio de la ciudadanía. Creo que es ahí algo que se tiene que revisar, tanto de ellas como en general de los gobiernos progresistas de América Latina, y es por qué seguir reproduciendo esta lógica de que los militares son los que traen el orden cuando supuestamente vivimos en democracia y el orden lo da la ciudadanía, ¿no? Y las leyes y las posibilidades de participación de esa ciudadanía. Claro, porque con toda esta ola de criminalización, nexos con el narcotráfico, la corrupción, hay como un modelo muy, muy fuerte, ¿no? que está calando mucho en las decisiones, que es básicamente la militarización, y que en cierta medida tiene cierta sintonía con la política internacional, o sea, que es lo que se exporta de contextos internacionales, como el caso de Trump, por ejemplo, en cómo pauta que la militarización es un objeto o un camino viable para poder fortalecer la institucionalidad democrática, ¿no? Entonces, frente a esto y a los contextos de guerra, ¿cómo ves tú el panorama de la política internacional, ¿no? Tenemos conflictos muy, muy recientes y muy fuertes. El caso de Rusia con Ucrania y el de Israel frente a Palestina, ¿no? Que en cierta medida hubo determinadas opiniones. Creo que México ha ido encabezando ahí el desarme internacional, de que todo este presupuesto destinado para poder armar a los ejércitos bien podrían solucionar los principales problemas de la pobreza, la desnutrición, la desigualdad persistente. Entonces, ¿cuál es el panorama en política internacional? ¿Cómo se ubican estas presidentas a nivel global? Bueno, voy a empezar por Claudia, que tú estás hablando, y cómo ella ha liderado junto con el gobierno de Colombia estas voces de América Latina frente al genocidio que está ocurriendo en tierra palestina. Yo creo que es muy importante desestimular la inversión en las fuerzas militares de los estados. Y esto parecería algo contrario frente a lo que se está viviendo al narcotráfico y frente a lo que se está viviendo con las bandas organizadas.
pero creo que tenemos que hacernos la gran pregunta, estas 3 mujeres presidentas, las otras mujeres lideresas en política, las mujeres líderes sociales, si militarizar la vida realmente nos ha implicado oportunidades de mejora de vida en todas las formas de la sociedad, en todos los espacios de la sociedad. Realmente nuestros hijos, nuestras hijas, con la militarización de la vida, han tenido posibilidades de educación, han tenido posibilidades de trabajo bien remunerado y dignamente remunerado. Realmente la militarización de los estados es la solución a los problemas que hay en nuestras naciones. Eso lo dejo como pregunta, y también frente a Claudia, esta posibilidad de desestimular los fondos internacionales. Hay un montón de tratados internacionales para los ejércitos. ¿Qué pasa si esas inversiones internacionales, qué pasa si lo que hacen muchas empresas de inteligencia artificial, de patrocinar este tipo de conflictos, de genocidios, de guerras, utilizan ese dinero más bien para crear posibilidades dentro de los estados de América Latina, dentro de los estados vulnerables como el estado de Palestina? ¿Qué pasa si dejamos de tener una política que desarrolle tecnología para acabar con seres humanos a larga distancia? Creo que eso es una cosa que Claudia lo ha puesto sobre el radar en su discursividad, en los espacios donde ha tenido la posibilidad de intervenir a nivel internacional, y creo que eso es lo que tiene que hacer una mujer cuando tiene la posibilidad de tener una voz que es altoparlante en términos de política internacional. En el caso de Xiomara Castro, ella se ha pronunciado no de la misma manera, o ha tenido la cobertura suficiente, porque algo que también sufren las mujeres y sobre todo la población centroamericana es un desconocimiento de lo que sucede, a no ser que se esté hablando de migración, a no ser que se esté hablando de pandillas y demás, de narcotráfico. Las noticias que tenemos en el resto del mundo, en Sudamérica frente a Centroamérica, son escasas. Entonces la política internacional de Xiomara ha estado directamente ligada a fortalecer los vínculos con las naciones que también se declaran socialistas, como Venezuela, a fortalecer los vínculos con Cuba directamente, a promover la posibilidad de crear un mundo lejos de las posibilidades del capitalismo directamente. Pero ha tenido muchos problemas de manera interna en su país, escándalos de corrupción dentro de su familia, escándalos de corrupción dentro de su gobierno, que lo que ha hecho es absorber gran parte de su atención y de la forma en la que sale a los medios y de la forma en la que se está solucionando su política internacional. En el caso de Dina Boluarte, ha tenido muchos desatinos en prensa, es una persona que está por momentos guardando un silencio que creo que hay que criticarle profundamente frente a muchísimos temas de corte humanitario a nivel internacional. Siempre está como a la sombra o al silencio de lo que estén diciendo, y ese silencio uno podría interpretarlo como una cuestión de sabiduría, pero eres mandataria, y eres mandataria de un país que ha sufrido un montón de crímenes de lesa humanidad, de un país que también presenta una tasa de racismo altísima, un país que ha sido profundamente golpeado en su soberanía de múltiples maneras. Entonces, guardar silencio o hablar así como para no perturbar a nadie y caerle bien a todo el mundo, creo que no es una estrategia de la primera mujer de un país que ha sido golpeada de tantas formas, ¿no? Claro, sí, con mucha razón. Y para ir culminando ya, ¿cuáles son los desafíos o qué rol debe de cumplir justamente el rol que juegan los movimientos de mujeres, ¿no? En torno a estos procesos electorales, porque es bastante complicado, hay muy pocas oportunidades,
en el Perú aproximadamente 45 candidatos que se van a disputar la presidencia. Wow. Entonces es inmensa, ¿no? Y dentro de ellas a la que tenemos más cercana en procesos de reconocimiento con cierta trayectoria es a Keiko Fujimori, a Verónica Mendoza, como las mujeres que han estado más presentes en varios procesos electorales, ¿no? Y otras figuras, la mayoría son masculinas. Entonces, frente a ella, ¿cuál es el rol que deben de cumplir los movimientos de mujeres para poder garantizar la agenda de mujeres, ¿no? Porque, como dijimos, una mujer entra y se piensa o se considera que va a cumplir toda la agenda de género por su cuestión de género, ¿no? Pero no necesariamente es así. Entonces, ¿cuál es el desafío a nivel internacional, o al menos en estos 3 países, que deberían de asumir las mujeres? Yo creo que para América Latina y para estos 3 países, entender que una persona encarne alguna de las formas de violencia estructural, bien sea por género, por etnia o por condición de clase, no implica que va a representar directamente. Eso ya nos lo ha demostrado el mundo, ya nos lo demostró Estados Unidos con Barack Obama, que es una persona afrodescendiente, operó igual en términos de política internacional que George Bush. Entonces, no que una persona encarne una forma de violencia estructural implica que tiene el deseo de concienciar y mover el poder estatal a favor de las personas que siguen bajo esta violencia estructural directamente. Eso es lo primero. Y creo que también es una manera de permitirle a las mujeres mostrarse en el ejercicio del poder, más allá de su condición de mujeres, de entenderse como sujetas históricas directamente. Y creo que el desafío del movimiento de mujeres es impulsar a las lideresas que tienen trayectorias. Creo que es importante concienciarnos en no caer en los errores históricos de América Latina del mesianismo, de creer que un hombre puede venir a solucionarnos o que una mujer puede venir a solucionarnos los problemas de un Estado. No, la historia de nuestros países es nuestra y el desarrollo o el futuro o el retroceso tiene que ver con nuestras decisiones de quiénes elegimos, pero también de cómo construimos directamente eso. Y algo que quiero decir para cerrar es la ejecución de políticas de memoria. Las mujeres debemos ser punta de lanza en exigir políticas de memoria dentro de nuestros estados. Queremos acceder a la verdad, queremos acceder a justicia. Así no haya habido un conflicto interno armado dentro de nuestro país, pero exista la cuestión del narcotráfico, pero exista una cuestión sobre las pandillas. Necesitamos tener una memoria. La memoria histórica es fundamental para encaminar las cosas que no hemos hecho bien como país, las cosas que no hemos hecho bien desde la ciudadanía, desde los gobiernos, desde los ejércitos oficiales, y de esa manera poder encaminarnos a qué ejercicios de no repetición queremos tener, a qué ejercicios de desigualdad han permitido esas formas de violencia o han permitido esos resquebrajamientos de las sociedades de nuestro país. Y lo último y lo más importante es entender que la política de armas no es una cuestión exclusiva de los hombres o de las fuerzas militares o de los ejércitos privados, sino que es una cuestión directamente que nos empata a nosotras. Creo que es muy importante militar en contra del armamento de las democracias, en contra de las sociedades de América Latina como mujeres en este momento, y eso implicaría también militar en contra de lo que está sucediendo en Gaza, de lo que está sucediendo en Ucrania, de lo que está haciendo Estados Unidos con su política internacional actualmente, que es enseñarnos que el que tiene más fuerza es el que va a ganar, y eso va en contra de la agenda de mujeres, va en contra de la agenda feminista, que es otra forma de militancia, va en contra de la vida, querer seguir promoviendo esa política. Y esto no solamente va para las mujeres de América Latina, sino también para las mujeres en Europa, en los Estados Unidos, porque a veces nos hacen ver como que las mujeres del norte global
están calladas o están idas, ¿no? Y muchas veces desde el norte global las mismas mujeres promueven el porte de armas, se quedan calladas o promueven la invasión de otros países en nombre de esa seguridad nacional, pues como mujeres históricas promover el desarme, promover la no promoción y la no proliferación de las armas en nuestros países es el primer lugar de lucha que debemos tener actualmente en este 2025 lleno de bombardeos, de niños muriendo de hambre en Gaza, en nuestros países directamente, de unas políticas de militarización de la vida. Creo que las mujeres tenemos el gran reto de defender la vida más allá de la seguridad militarizada, más allá de una prensa machista. Creo que debemos cuestionar la prensa y más allá de las políticas de desmemoria, creo que debemos defender la memoria en cualquier lugar, como ciudadanas, como sindicalistas, como presidentas, debemos defender la memoria histórica en cualquier punto donde estemos. Muchas gracias por tus reflexiones. Creo que ahí tenemos tareas pendientes como sociedad también, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, ¿no? Que justamente somos quienes reiteramos o alimentamos este tipo de acciones frente a contextos, claro, bastante cruentos, bastante complicados, como en el caso del Perú. La ola de criminalidad está creciendo mucho más. Y varios gobiernos, varios partidos usan discursos de odio, también discursos de militarización, de otorgar mayor control a las Fuerzas Armadas para poder regular también el orden social. Y ahí la historia nos ha enseñado que en procesos como el conflicto armado interno en el Perú o las protestas, ¿no? La represión de protestas sociales son una clara muestra que las Fuerzas Armadas también tienen que jugar un rol importante en salvaguardar también a la sociedad, ¿no? Más que cumplir leyes y órdenes. Muchas gracias, María Alejandra. Te agradecemos mucho por tu contribución a este diálogo y en la esperanza de que también puedan ustedes ir reflexionando desde dentro frente a las preguntas que nos dejó María Alejandra. Y también invitarles a poder seguir sintonizando los otros programas venideros por Tincuy, un podcast de antropología que surge desde el Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú con el apoyo de Saminchay. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Tupananchis Kama. Tupananchis Kama.